Les agradecemos mucho por unirse a este espacio organizado por el Observatorio de Datos Abiertos al Dato. Nuestro objetivo con este espacio es informar justamente a la sociedad civil organizada, al sector privado, a la academia, a centros de investigación sobre oportunidades de financiamiento en el marco de los fondos Horizonte Europa. Justamente para este espacio nos va a acompañar nuestro coordinador del sector de academia, quien es Kevin Jiménez, quien también es director de Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Loja. Antes de dar paso, antes de dar paso a la exposición de nuestro panelista, quisiéramos comentarles un poco sobre quiénes somos, quién es nuestra entidad, qué es el Observatorio de Datos Abiertos al Dato. Nuestro observatorio nace ante la necesidad de conocer el estado del uso de los datos abiertos en el país, considerando actores que se desenvuelven en los sectores estratégicos, sector privado, sociedad civil organizada, academia y personas naturales. Nosotros no tenemos representación del sector público justamente porque hacemos veeduría del mismo. Entonces, dicho esto, les presento la agenda que nosotros vamos a tratar en este espacio. Primero vamos a conversar sobre el interés de todos los sectores por fondos europeos, las oportunidades de financiamiento que tenemos en el marco de Horizonte Europa, cuáles son estas oportunidades para universidades, centros de investigación, sociedad civil y empresas, el análisis situacional del financiamiento europeo en Ecuador, cómo preparar una organización para postular y vamos a tener al final una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Conozcamos a nuestro panelista. Kevin Jiménez es economista, maestro en desarrollo económico, actualmente doctorando en economía y finanzas, es director de cooperación internacional de la Universidad Nacional de Loja, parte del equipo para aprobación de proyectos en Erasmus Plus y también coordinador de academia en nuestro observatorio. Tiene una amplia experiencia en estructuración de proyectos, política pública y cooperación internacional. Antes de darle el micrófono a Kevin, también me gustaría darle paso a la coordinadora general del observatorio, quien es Susana Cadena, para que pueda dar la bienvenida a este espacio. Adelante, Susi. Ok, muchas gracias. Muchas gracias Kevin, Omar y a todos los que se han dado cita el día de hoy para nuestro webinar, cómo buscar financiamiento con los fondos Horizonte Europa. Para mí es un verdadero gusto pues recibirles a cada uno de ustedes, comprendiendo pues la importancia que tienen los datos abiertos para el desarrollo de la ciencia, la innovación, la participación y la colaboración. El Observatorio al Dato busca estos espacios para construir proyectos que favorezcan el desarrollo de nuestro país en diferentes procesos. Entonces, en este contexto, pues hoy contamos con un experto en la línea de los fondos Horizonte Europa, a quien de antemano agradecemos por su tiempo y por la preparación para este webinar. Kevin, pues también coordina el sector academia. Entonces, en este webinar tiene como propósito dar nuevas luces, nuevas opciones, nuevas vías de financiamiento para generar este valor de los datos, para generar proyectos con estos datos que ya están disponibles a través de los diferentes canales del Estado ecuatoriano. Entonces les agradecemos mucho por su tiempo y por participar y les invitamos a que luego de este webinar encontremos esos espacios de colaboración, de participación y por tanto de innovación para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi. Con esto, Kevin, el micrófono es tuyo y te doy paso para que puedas exponer. Perfecto. Bueno, realmente para mí es un gusto estar en este espacio. Quiero agradecer al observatorio, a Susi y a Datalat, con los quienes hemos venido trabajando ya desde hace un par de años en el marco del Observatorio de Datos. Y de hecho, este webinar responde a varios objetivos. Uno, la propia planificación que tenemos dentro del observatorio para incubar y también socializar oportunidades de cooperación, pero también lo que queremos es
tratar de fortalecer o acompañar posibles iniciativas que puedan hacer de espacios como este, y ahí me enlazo con parte de los roles que tengo. Adicionalmente, yo soy uno de los puntos nacionales de contacto del programa Horizonte Europa en el clúster de Cultura, Creatividad y Sociedad Incluyente. Y eso me motiva también precisamente a generar este tipo de espacios de encuentro para hablar del tema de oportunidades de financiamiento europeo. Primero, me gustaría que nos situemos en el caso, y seguramente corresponde a varios de ustedes, en el tema de estar a cargo de una institución que tiene que gestionar recursos de cooperación. Y un poco en función de eso está diseñado este webinar, así que también les invito a que puedan interactuar a través de los mensajes de texto o incluso pedir la palabra para poder comentar y hacer esto un poco más dinámico. Y el caso es básicamente si están a cargo de una organización, sea cual fuere, y las autoridades les piden comenzar a gestionar recursos, parte de esta lógica situacional es asumir ese desafío, pero ver si es que como organización estamos listos o si debemos estar con todo afinado para poder iniciar los procesos de cooperación internacional. Y lo que buscamos con este webinar, darles algunos elementos estratégicos de por dónde iniciar, si es que este es el caso. No sé si es que pueden levantar la mano los participantes que hayan tenido experiencia en cuanto a gestión de cooperación con fondos europeos. Me gustaría un poco ver si es que es el caso. Perfecto, vemos el caso de Yanela, pero yo supongo que para la mayoría es nuevo, así que esperemos. Perfecto, vemos que hay al menos 3 personas con esto. Y esto es importante porque sin duda ellos van a poder corroborar parte de lo que vamos a mencionar el día de hoy acá en cuanto a desafíos y lo que implica estos elementos de la gestión de la cooperación. Y el otro objetivo también es establecer en base a estos elementos posibles programas de fortalecimiento de capacidades en temáticas específicas y que respondan a la realidad de lo que ustedes podrían demandar. Y finalmente ver si podemos también acompañar, o bien desde el observatorio, o como universidad, o como punto nacional de contacto, algunas de las iniciativas que ustedes quisieran trabajar. Por eso al inicio les había puesto un enlace para que puedan responder un conjunto de preguntas que les tomará unos 15 minutos para tener claro estos elementos. La presentación está enfocada en fondos de Horizonte Europa, es el programa más importante que tiene la Unión Europea, que tuvo varias versiones anteriores. Sin embargo, todavía está vigente y tenemos 2 años de vigencia del 2027 y hay algunas oportunidades que nos gustaría compartir con ustedes. A diferencia de los años anteriores, este programa tiene una apertura general a la participación internacional. ¿Qué implica eso? Que las convocatorias necesariamente, en algunos casos, están abiertas a cooperación internacional y eso implica la participación de países en desarrollo o de América Latina y específicamente el Ecuador. Y esto está enfocado en que quieren países de ingresos medios y bajos, donde está ubicado nuestro país. Y para esta última convocatoria 2026 y 2027, de hecho, hay una iniciativa específica que se llama América Latina y el Caribe, de lo que les vamos a contar el día de hoy para que ustedes conozcan cómo acceder a esas oportunidades y que puedan valorar el trabajo que pueden hacer. Un elemento importante que ustedes deben considerar es que para la participación se debe establecer consorcios. ¿Qué implica consorcios? Implica trabajar con varias instituciones. En promedio se requieren 10 instituciones que formen parte de algún proyecto. Y para esto se pide al menos 3 instituciones que sean de la Unión Europea. Hay estados que son miembros de la Unión Europea, conforme el listado de la izquierda, pero hay también países asociados que se juntan a Horizonte Europa o a pilares específicos que corresponden al listado que está al lado derecho. Incluso hay países como Nueva Zelanda y Corea del Sur que son asociados al programa Horizonte Europa y que tienen roles específicos en función de la convocatoria. ¿Por qué esto es importante? Porque los socios con los que ustedes establezcan relaciones y establezcan los consorcios les va a permitir precisamente
en la dinámica requieren que tengan algún tipo de relación con instituciones de, bien sean Estados miembros o bien sean Estados asociados como tal. No sé si, Erwin, ¿querías algo que comentar sobre esta parte? Bueno, en todo caso, les decía, Horizonte Europa es el programa más importante que tiene la Unión Europea para los temas de innovación, de investigación e innovación. El monto agregado del programa es de casi 96.000 millones de dólares, eso es casi el PIB que tiene el Ecuador. Y es de los pocos programas, al menos yo conozco, es el único que tiene definido puntos nacionales de contacto en Europa y en América Latina para que trabajen en la difusión. ¿Cuál es nuestro rol como puntos nacionales de contacto? Es informar, circular documentos, coordinar reuniones como estas, aconsejar y promocionar sobre el programa y en algunos casos, si es posible, avanzar con temas de capacitación a posibles participantes. Eso es parte del rol que hacemos. Y en mi caso, como les decía, yo estoy a cargo a nivel nacional del clúster de cultura, creatividad y sociedad incluyente. Ya les voy a explicar cómo funciona el tema de los clústeres. Y tengo un rol específico en esto de poder difundir el programa y las oportunidades que hay de manera específica. Los puntos nacionales de contacto son personas que fueron seleccionadas por la Comunidad Europea, pero tienen una afiliación institucional que en el caso del Ecuador está atada a instituciones de educación superior y centros de investigación. Es por eso que ven el logo de mi alma mater, de la Universidad Nacional del Ojo. Entrando ya al programa, el programa Horizonte Europa tiene 3 pilares. El primero tiene que ver con ciencia de excelencia, que básicamente tiene que ver con la oportunidad de generar espacios para especialización en temas, por ejemplo, de doctorado y estancias específicas para instituciones de educación superior, pero puede ser también para el sector empresarial, donde hay oportunidades que se abren recurrentemente. Les voy a comentar algo del tema, pero yo me voy a concentrar más en el segundo pilar y les explico por qué. El tercer pilar tiene que ver con programas específicos de innovación en Europa, que eventualmente tiene también oportunidades de colaboración para América Latina y el Ecuador, que en función del portal donde se publican estas convocatorias, ustedes también pueden hacer una búsqueda de esto. Pero nos vamos a concentrar más en el pilar 2, que tiene una estructura por conglomerados o clústeres. Son 6 clústeres los que están ahí. El primero es salud, el segundo es el de cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad civil para la sociedad, mundo digital, clima, energía y movilidad, y el último es de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Estos son los clústeres que yo les decía que tienen definidos en el Ecuador y en América Latina responsables temáticos que tenemos el rol de hacer la difusión. Si bien yo les voy a hablar en algún momento ya de manera específica del clúster 2, toda esta información a manera de inducción al sistema o al ecosistema europeo les sirve de manera transversal en todos los programas de Horizonte Europa y de todos los clústeres. ¿Sí? Adicionalmente, tienen misiones específicas o énfasis que les da la Unión Europea en ciertos temas y hay una misión específica del cáncer, temas de salud, suelo y alimentos, ciudades inteligentes, salud de los océanos y temas ambientales y cambios climáticos. O sea, además de los clústeres, hay estos énfasis en ciertas misiones que implican convocatorias específicas o elementos adicionales que ustedes deben considerar cuando revisen las convocatorias. Ahora, ¿cómo se puede participar en estos programas de Horizonte Europa? Se puede hacer participación a nivel individual y esto está acotado exclusivamente para investigadores de cualquier nacionalidad a través de los fondos Marie Curie y de investigación de excelencia. Son convocatorias anuales. Lo vamos a topar muy rápidamente, pero también o nos vamos a enfatizar sobre todo en el tema de la participación de entidades legales, es decir, entidades jurídicas. Y para eso, como les había anticipado anteriormente, se requiere que los consorcios se estructuren con el apoyo de al menos 3 entidades de la Unión Europea, bien sean países miembros o países asociados que corresponden al listado que yo les había mencionado al inicio. Es decir, que los proyectos deben estructurarse y presentarse de manera conjunta en consorcio con varias entidades. Normalmente, las entidades que lideran esos consorcios son entidades europeas. Yo conozco
casos muy puntuales de entidades de América Latina y del Ecuador que han liderado propuestas que han ganado, pero lo normal es que sean los europeos los que lideran la estructuración en los consorcios y eso implica un trabajo específico y mucho más detallado y requiere obviamente de experiencia en la gestión de proyectos europeos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decirles? Que el programa, que si bien es bastante exigente, está abierto para la colaboración en general, tanto incluso para investigadores a nivel individual o también abierto para personas jurídicas de cualquier naturaleza. Entonces, decía, pueden hacer participación a nivel de investigadores individuales o las entidades, pueden ser universidades o no, pueden también gestionar estos elementos que tienen que ver con la participación. En el cuanto al financiamiento ya de entidades jurídicas, hay un primer filtro que tiene que ver países enfocados en bajos y medianos ingresos, que nosotros como Ecuador y la mayoría de países de América Latina entran directamente con esto. Y hay ciertos países que podrían beneficiarse de estas subvenciones, pero no es automático, son por excepciones. Pero no es el caso del Ecuador y ustedes ven ahí el listado de países que son de renta media hacia arriba, que no tienen la inclusión automática en estos programas de financiamiento. Como les digo, en el caso de Ecuador, estamos considerados dentro de los países de ingresos bajos y medios y por eso podemos entrar directamente al tema del financiamiento. Sobre esto no sé si es que hay alguna duda. Muy bien, entonces les decía, a veces se cree que este tipo de programas están enfocados en determinadas instituciones. Si bien la participación, como les decía, de los puntos de contacto está atada a instituciones de educación superior, en realidad ya la participación específica en los proyectos y en las convocatorias está abierta a cualquier entidad jurídica. Estos son universidades, pueden ser grupos de investigación, pueden ser empresas, pueden ser incluso grandes y medianas empresas, pueden ser gremios empresariales también, o centros de investigación, centros tecnológicos, y también está abierto a entidades de la función pública como tal. Es decir, cualquier entidad jurídica con cierta experiencia y capacidades puede acceder al beneficio de la postulación y de la aprobación de proyectos en el marco de este programa. Me decían justo que tenemos, por la misma naturaleza del observatorio, donde confluyen tanto academia, sector privado, ONGs y personas naturales, que tenemos una proporción bastante equilibrada en el seminario el día de hoy. Entonces, seguramente esta información les va a ser de interés a todos ustedes. Voy a recordar muy rápidamente, les decía que hay opciones para investigadores. En el caso de Horizonte Europa del Pilar 1, normalmente las opciones vienen dadas por las becas de Marie Curie, que pueden ser para estancias doctorales o estudios específicos. Esta convocatoria se acaba de cerrar ya este año, habría que esperar para el siguiente. Pero como yo les decía, más allá de esta información general, a mí lo que me interesa es centrarme ya en el tema de la participación para el sector privado, ONGs y las universidades. Para esto hay una herramienta que es súper importante y aquí me gustaría igual que puedan alzar la mano las personas que estén familiarizadas con el portal Funding and Tenders. Este portal es súper importante porque incluye las convocatorias de Horizonte Europa, de programas Erasmus, Global Gateway, entre otras iniciativas europeas. Entonces, todas las convocatorias están disponibles a través de el portal. Entonces, no sé si es que ustedes están familiarizados con el portal. Me gustaría que puedan alzar la mano o dar un like para tener una idea del nivel de conocimiento que tienen respecto a este portal, que es una herramienta, como les digo, muy, muy interesante. Vemos varias personas que sí están familiarizadas con el portal. Eso es importante. Creo que una de las sugerencias que deberían llevarse de este espacio el día de hoy es la necesidad de
familiarizarse con el portal, de ver dónde están el tema de las convocatorias, de estar registrados también en el portal y también la necesidad de que como instituciones estén registrados en esto para poder acceder a las postulaciones. Aquí yo he hecho una captura del portal en la sección de funding. Ustedes pueden escoger varios programas. Aquí está seleccionado el programa Horizonte Europa y pueden ver las convocatorias que están, incluso se cerraron, pero también nos interesan mucho las que están abiertas ya para postulación y las que están por venir. ¿Qué quiere decir este forthcoming o las que están por venir? Nosotros podemos hacer una planificación de convocatorias que aún no salen y que temáticamente se pueden enlazar con las cosas que nosotros tenemos interés o con nuestros proyectos. Entonces, aquí está puesto, por ejemplo, la primera que ustedes están viendo ahí a la derecha, que tiene que ver con investigadores europeos. Se abre esta convocatoria el 16 de junio y se cierra el 22 de octubre. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan la búsqueda y les da el tiempo suficiente como para ir preparando una nota conceptual, ver y estructurar el tema de consorcios y otros elementos que se requieren para poder hacer la postulación. ¿Por qué esto es importante? Seguramente como muchos de ustedes tienen experiencia en cooperación internacional, normalmente somos muy reactivos, nos llega la oportunidad con 1, 2, 3 semanas y no tenemos el tiempo suficiente para poder hacer la planificación. Entonces, este tipo de herramientas nos dan fechas específicas para poder ser menos reactivo en eso y poder estructurar de mejor forma la participación. El otro elemento que deben considerar ustedes es que, como les decía, este programa es bastante exigente en cuanto a la calidad de los proyectos y aunque parece bastante tiempo que tenga 6, 7 meses para estructurar una propuesta, cuando en la parte práctica a veces no es tanto tiempo como parece, porque tú tienes que estructurar la propuesta, tienes que entrar a negociar con los potenciales socios, hay que definir las estructuras y demás, y en este tipo de proyectos a veces 5 o 6 meses se nos quedan cortos. Aunque eventualmente siempre hay espacios de cooperación y les voy a contar un par de ejemplos más adelante también. Listo, entonces yo les decía, este portal es importante porque confluye en varios programas. Si bien esta presentación nos vamos a enfocar en Horizonte, sí quiero aprovechar también para referir que a través de este portal ustedes encuentran información, como les decía, de otros proyectos, como el caso de Erasmus Plus, que en este momento o para este año ya están cerradas las convocatorias. Pero siempre es importante ver opciones que haya y sobre todo para el fin de año, para el último trimestre, seguramente habrá nuevas publicaciones. Estos Erasmus, los que buscan básicamente establecer programas de movilidad, desarrollo de capacidades y se estructuran en tres grandes componentes. Primero, el fomento de acceso a cooperación en la educación superior, que tiene presupuesto de hasta $400.000. Luego, asociaciones para la transformación de la educación superior, que son proyectos con un monto de hasta 800.000 euros y finalmente de elementos que tienen que ver con reforma estructural, que ya son proyectos que llegan a 1 millón de euros. Esto está enfocado obviamente para entidades de educación superior y creo que como Ecuador hemos tenido bastante éxito en estos programas. Conozco muchas universidades que están trabajando ya con socios europeos y son elementos muy importantes que deberían generar enlace con otros actores del ecosistema a nivel nacional, sobre todo con el sector productivo. Esto quería mencionarles porque, insisto, es el portal donde confluyen todo este tipo de convocatorias y ustedes van a encontrar información. Este año ya están cerradas. Les recomiendo que los interesados en los temas Erasmus puedan revisar las convocatorias para el último trimestre de este año. Volviendo al tema de Horizonte Europa, al igual que otros programas, es importante entender algunos elementos que te piden en la cooperación o en el desarrollo de los proyectos. Hay elementos que son transversales, que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia abierta, con todo lo que eso implica desde manejo de datos, acceso y todos esos elementos. Y las propuestas necesariamente deben observar lo que se pide en estos requerimientos. Temas de género, temas de ética e integridad. En el tema de ética incluye también elementos relacionados con tecnología
y finalmente la comunicación y diseminación en proyectos. En ocasiones, estos elementos transversales se recogen dentro de los proyectos como componentes de los paquetes de trabajo. Entonces, si ustedes analizan proyectos aprobados, es posible que encuentren componentes específicos de ciencia abierta o datos abiertos, o componentes específicos de diseminación como tal, o en algunos casos componentes específicos de género. Depende básicamente de cómo se haga el planteamiento y cómo se recoge precisamente estos elementos transversales, pero son de observancia obligatoria en la formulación que se debe hacer de las distintas iniciativas dentro del marco de Horizonte Europa. El otro elemento, como les decía, tiene que ver con el tema de integridad y el tema de la inteligencia artificial. Hay una normativa específica en el caso europeo para el uso de inteligencia artificial y esto implica varios desafíos desde tener temas de infraestructura, pero sobre todo también entender que se requieren un conjunto de habilidades nuevas para los postuladores, los investigadores, y es importante hacer un buen uso, un uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, digamos, es válido que, por ejemplo, para formulaciones nos podamos ayudar con la inteligencia artificial, pero siempre es importante hacer un uso adecuado del apoyo que hacemos con la inteligencia artificial, y es importante que ustedes conozcan que hay filtros que se utilizan cuando se analizan también los proyectos y las convocatorias. Entrando ya en materia en cuanto a las opciones que hay para América Latina, yo les decía, hay misiones específicas creadas en función de temas. Hay, por ejemplo, misiones específicas para África, hay misiones específicas para, por ejemplo, Ucrania, y también hay una misión específica para América Latina. Entonces, en este enlace, que permítanme un momento, voy a dejar de compartir, pero comparto el enlace de la convocatoria. En este enlace que ustedes van a tener en el chat, van a poder descargar todas las convocatorias que la red EuroAccess ha podido identificar que están abiertas para cooperación de América Latina. Y como les decía, esta es la primera vez que se hace esta distinción, porque antes no había específica la misión para América Latina, entrábamos directamente dentro de las opciones de cooperación, y esto genera también más oportunidades en cuanto a las convocatorias que pueden existir. No sé si estamos viendo de vuelta la presentación. El enlace de EuroAccess, que es la red que nos ayuda para los temas de difusión, les va a permitir descargar una matriz con el listado indicativo de las convocatorias para América Latina, que yo la he recogido parcialmente en esta lámina. Tengo un par de ejemplos que ustedes pueden revisar con mayor detalle una vez que descarguen la matriz que les di. Esto fue actualizado en enero de este año. De hecho, se empezó su difusión recién en el mes de marzo y abril. Entonces, es información relativamente reciente. En la tabla en Excel ustedes van a encontrar la información de el título del topic de la convocatoria. Por ejemplo, está resaltado aquí en amarillo que dice prácticas de comunidad y decisiones basadas en data en sector energético. Aquí van a tener el ID del topic, van a tener cuándo se abre la convocatoria. Esto está tanto para convocatorias que ya están abiertas o las que están por venir. En este caso, esta convocatoria se va a lanzar recién en el mes de agosto, y ahí va a salir toda la información completa. Pero ustedes ya pueden ir revisando, si les interesa el tema de energía y datos, la información preliminar del programa, y como les digo, ya la apertura formal con toda la información que se requiere o que piden los europeos estará disponible en el mes de agosto. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen tiempo para ir preparando todo lo que se requiere, y en este caso la postulación debe hacerse hasta el 1 de diciembre del 2027. Está también la columna donde está el conglomerado de clúster, que corresponde al clúster 5, y el tipo de acción, si es de investigación, si es de ciencia, etcétera.
Y lo más importante, está hecho o está copiado el enlace. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que ustedes no necesariamente tienen que hacer la búsqueda a través del portal de Funding and Tenders para, poniendo palabras clave como energía, uso de datos, acceder a la información. Aquí ya hay un prefiltro de las convocatorias y ustedes ya pueden o se les genera el enlace directamente a esta oportunidad de convocatoria como tal. Como esta oportunidad de convocatoria para Ecuador y América Latina, hay más de 100 opciones que se habían identificado inicialmente. Si nos concentramos ya en los pilares, hay como 40 calls que están abiertos o que están por abrirse en los distintos clústeres que les había comentado al inicio. Y entonces aquí hay un montón de opciones que ustedes podrían explorar para ver las oportunidades de colaboración. Eh, Otro ejemplo de la tabla que ustedes pueden descargar en el enlace que les compartí, que tiene que ver con datos, es el tema de incluso inteligencia artificial para fines predictivos. Igual, tienen el topic, tienen la apertura, en este caso recién se abre en septiembre perdón, se abrió en septiembre del 2025 y ya se cerró en enero del 2026. Pero, como les digo, como estamos en proceso de aprendizaje, la recomendación que nos hacen adicionalmente no solo revisar las convocatorias que están abiertas, sino también las que se cerraron para ver e inteligenciarnos de mejor forma de todos los requisitos que nos piden respecto a los distintos programas. Hay particularidades en función de los clústeres o requerimientos específicos, por eso siempre la invitación a que puedan revisar con detalle qué es lo que piden en la convocatoria, cuáles son los requerimientos, cuáles son también los elementos específicos, las necesidades de establecimiento de conglomerados o de consorcios para que ustedes puedan avanzar en esa línea. Con esto quiero cerrar la primera parte que tiene que ver básicamente con oportunidades. Me gustaría generar un espacio corto para tratar de aclarar cualquier elemento que sea necesario en esta parte y luego entraríamos con lo otro que tiene que ver ya con el análisis situacional del financiamiento europeo. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Muchas gracias, Kevin. A todas las personas que deseen participar pueden encender su micrófono o colocar las preguntas en el chat. Mientras tanto, Kevin, yo te voy a plantear algunas preguntas que nos han colocado en el chat. Dice la primera, si puedes repetir qué países pueden formar parte del consorcio, si son 3 o 2 europeos, o si puede ser que participen varios países latinoamericanos y solo un socio europeo. Ya, volvamos a la lámina. Un consorcio tipo tiene entre 8 y 10 integrantes. Mandatoriamente, de esos 8 o 10 integrantes, 3 tienen que ser europeos, ¿sí? O de estados miembros o de estados asociados. ¿Cuáles eran los estados asociados? Volvamos a la presentación. Son esos que ustedes están viendo ahí. Los miembros plenos son 27 de ese listado, pero hay países que se asociaron a Horizonte Europa y te dice que necesitas tres socios que formen parte de esta lógica de Horizonte Europa, o bien miembros o bien asociados. Dependiendo de la convocatoria, ya me refiero para la parte específica de si es para América Latina o no, hay convocatorias que pueden ser hechas solo para, digamos, un país. Entonces, supongamos, sería un conglomerado de instituciones de Ecuador más los socios europeos. Hay convocatorias que te dicen que tienen que identificarse al menos 2 o 3 países de América Latina. Entonces, el consorcio de alrededor de 10 miembros tendrá que estar integrado por 3 socios europeos y los otros miembros tendrían que ser de América Latina y el consorcio tiene que estar balanceado. Es decir, si me dicen, por ejemplo, tienen que ser al menos 3 países de América Latina, yo debería tener 2 o 3 países perdón, 2 o 3 representantes de cada uno de los países más los socios europeos. Los evaluadores, si es que ven un consorcio que está muy cargado a un país, es un elemento que ellos, digamos, castigan en la evaluación. Entonces, la conformación del consorcio depende directamente de las especificidades del topic
de cada una de las convocatorias. Pero en cuanto a los países de Europa, son estos que están ahí, que ustedes están viendo en la lámina para poder que lo tengan de referencia. Hay otro elemento que lo iba a topar en la siguiente fase, que tiene que ver con las restricciones que tenemos nosotros ya estructurales y de participación. Y el tema de idioma es un elemento también a resolver. El idioma oficial de las convocatorias es el inglés. ¿Eso qué quiere decir en la parte práctica? Que la formulación, las reuniones previas normalmente son en inglés. Y nosotros, como país en América Latina, todavía tenemos problemas en cuanto a idiomas extranjeros. Entonces, ese es un limitante también en ese sentido. Entonces, creo que con eso resolví, entendería la consulta hasta ahí. Muchas gracias, Kevin. También preguntan los participantes si las convocatorias que estamos viendo son solo para Ecuador o también pueden participar otros países de América Latina. Las convocatorias están abiertas para la misión América Latina y el Caribe. Eso quiere decir que es Ecuador y todos los países de América Latina, pero considerando lo que les había puesto en la presentación para países de ingresos medios y bajos, porque países con renta alta podrían participar, pero con excepción, pidiendo una excepción a la Unión Europea. Entonces, no son solo para Ecuador, es para toda América Latina, pero países de renta media y baja. Excelente. Y por último, Kevin, también nos vuelven a pedir, digamos, los participantes si puedes ejemplificar la estructura de un consorcio. La estructura de un consorcio, déjenme ver si tengo a la mano un caso real. Les voy a dar el ejemplo de un proyecto que tenemos en la universidad que es enfocado en fortalecimiento de capacidades para la educación superior. Esa es la página web del proyecto. Entonces, aquí las instituciones que forman parte del consorcio, entre otros, lidera una institución europea que es el Instituto de Porto. Está la red Enter, que es la que se encarga de la certificación de docentes a nivel de América Latina y África en general a nivel global. Está una institución de Estonia y estamos 4 universidades del Ecuador, 4 universidades públicas que formamos parte del proyecto. En este caso, la convocatoria daba para hacer un trabajo específico en Ecuador, por eso tenemos 4 universidades, 4 universidades más seria, más se necesita actuar el Ministerio de Educación y tenemos 3 socios europeos. Ejemplos de conformación de consorcio, creo que va a quedar más claro cuando estructuremos la lógica de cómo se deben presentar las propuestas. Necesitamos o los formatos requieren la estructuración de paquetes de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es que definimos una estructura que puede ser a raíz de un marco lógico, de una teoría de cambio, que pueden ser de 6 a 10 paquetes de trabajo, y cada entidad internacional lidera un paquete de trabajo. ¿Y cómo lidera ese paquete de trabajo? Lo lidera en función de las capacidades que puede demostrar para liderar el paquete de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que como Universidad Nacional de Loja, yo tengo las capacidades demostradas en inteligencia artificial, yo podría liderar un componente de inteligencia artificial en un proyecto. En este caso que ustedes están viendo ahí, nosotros estamos a cargo de los temas de certificación internacional de ese paquete de trabajo. Entonces, no sé si con eso pude resolver la inquietud ahí. Sí, Kevin, antes de darle paso a Francisco que tiene levantada la mano y también a Mariela que está con una duda en el chat, todos los materiales que ustedes están viendo van a ser socializados tanto en la página web del Observatorio de Datos Abiertos del Dato, www.aldato.org, y en las redes sociales del observatorio, tanto en Instagram como en LinkedIn. Entonces, al finalizar este espacio, ustedes podrán encontrar todos los materiales alojados de ahí. Ahora sí, con esto, Francisco, si tienes alguna consulta, puedes encender tu micrófono y realizarla.
Salud, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me Sí, escuchan, por adelante, favor? Francisco. Un problemita aquí en el micrófono, ¿no? Muchas gracias. Un placer saludarlo. Les saludo desde la frontera sur, en Guaquillas, en la provincia del Oro. Yo soy lojano, soy de Catacocha. Bueno, bueno, por ahí lo veo a Erwin Sánchez de Mangaurco, mi pana del alma, mi amigo del alma. Bueno, yo colaboré en la Universidad Nacional de Loja como docente hasta el 2014 y ahora cumplo funciones acá en la provincia del Oro y tengo un poco de experiencia. He trabajado en cooperación, fui parte del equipo del proyecto transfronterizo Tumbes el Oro con la cooperación de la Unión Europea, específicamente de AESI de España, 2001-2004. Y bueno, un poco con respecto al tema, lo que sí me queda mi duda con respecto a lo que explicabas tú de la estructuración de la cooperación. Bueno, no es exactamente la cooperación triangular, pero lo que tú planteas en el sentido de que debe haber una asociación, ¿no verdad? De países europeos que son miembros de la Unión Europea con países de América Latina. Claro, para nosotros va a ser un poco bastante difícil de estructurarnos porque pues yo acá en la provincia del Oro puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Pero no puedo obtener un contacto, por ejemplo, con quienes más Ecuador ha trabajado en cooperación, que es con Colombia, por ejemplo, ¿no? Un poco con Perú, quizá, a efecto de tener un grupo de colaboración con respecto a temas que no sé si es que podamos hacerlas. Claro, en el ámbito educativo, académico en concreto, es fácil trabajar con México desde Ecuador y Chile, ¿verdad? No necesito yo una proximidad territorial, pero habrán estudios como, por ejemplo, se me ocurre a mí antropología, por decir así, investigación en el campo medioambiental, ¿ya? En el campo medioambiental, por ejemplo, ¿no? O en temas de carácter sociológico, quizá un poco. Eso quisiera un poquito que nos explique de qué manera podemos hacer bueno, un poco, si es que es posible, porque, porque queremos es tener información mucho más clara, ¿no? Solo eso nomás por lo pronto y esta es la primera intervención que hago, ¿no? Gracias. Perfecto. Solo matizar dos cosas. La cooperación ha cambiado mucho. La cooperación de hoy no es la de hace 5 años ni 10 años, precisamente por factores geopolíticos. De hecho, ahora hay mucha más demanda por los cambios en USAID y demás, hay mucha más demanda hacia fondos europeos. Y este tema de los puntos de contacto no había hace 15 años en América Latina. Posibilidades temáticas totalmente abiertas. De hecho, si ustedes se fijan en los clústeres y demás, van a encontrar N opciones y subtemas. Probabilidades reales, eso ya es más complicado, porque lo vamos a abordar un poquito ya a lo largo del resto de la presentación. ¿Por qué? Porque si yo quiero hablar, no sé, de un tema hidrológico, yo tengo que evidenciar que tengo las capacidades y tengo la experiencia real para poder postular. Es decir, yo no puedo aquí plantear un conjunto de... Si no tengo experiencia en inteligencia artificial, lamentablemente no voy a poder postular. Entonces, posibilidades hay, probabilidades, esas aumentan o disminuyen en función de la experiencia que tengan los equipos y las instituciones. Otro elemento fundamental, Horizonte Europa no es un programa con una lógica de cooperación triangular, porque aquí conceptualmente son dos temas distintos. Europa definió hacia dónde quiere ir y tiene los programas de financiación, tiene los paquetes de trabajo, tiene los no negociables, porque si tú quieres postular tienes que presentar en los formatos que ellos quieren, con la estructura de presupuestos que ellos quieren y la metodología que ellos quieren. Entonces, dentro de eso, esto se llama el top-down, define los temas y dentro de esos temas, tú sí tienes posibilidad de ver cómo te insertas dentro de un consorcio. Entonces, si yo soy una ONG que manejo tema de data y tengo experiencia en proyectos sociales, yo puedo entrar a disputar o generar negociación para generar esa parte de los proyectos donde yo demuestro la expertise. Entonces, ese es un elemento importante. La cooperación triangular lo que busca más bien es como poner agenda desde sur-sur y tener un aliado internacional. En el caso de Horizonte Europa,
No es esa la lógica, es top-down. Definieron las prioridades, definieron el pathway, el impacto que ellos quieren, y si te interesa estar en eso, tienes que cumplir lo que ellos quieren. Entonces son elementos conceptuales importantes para entender también cómo funciona este programa, que como les digo es muy ambicioso, pero obviamente las reglas, las normas y los formatos los ponen en este caso la Unión Europea. El otro tema de consorcios, me adelanto un poquito a lo que vamos a ver más adelante, pero precisamente la idea de tener puntos nacionales de contacto, parte de nuestro rol, si tú me presentaras un proyecto específico, en el caso específico te hablo de proyectos de cultura, creatividad y sociedad incluyente, me presentas una nota conceptual y yo veo que esa nota conceptual se alinea a las cosas que quiere la Unión Europea, parte de nuestro rol es ponerte en contacto posiblemente con otros países para que puedas tú entrar a negociar y generar la postulación. Parte de nuestro rol es ese como puntos nacionales de contacto. Pero mucho de eso también se puede hacer a través de las plataformas. Yo les decía, el portal es súper importante porque incluso ustedes van a ver convocatorias y pueden ver publicaciones de socios europeos que te dicen que estoy buscando un socio en América Latina para este proyecto a nivel específico. O incluso pueden encontrar consultores que ofrecen sus servicios para este tema. Nuevamente, habemos 20 puntos nacionales de contacto del programa Horizonte Europa. En mi caso, yo lidero el de Cultura, Creatividad y Sociedad Incluyente. Si tienen algún proyecto en otro de los clústeres, yo puedo ponerles en contacto con los otros puntos nacionales de contacto. En el portal de Funding and Tenders, o si se meten a la página de la universidad, pueden revisar cuál es el listado de puntos nacionales de contacto del programa Horizonte Europa, quién está encargado de salud, de cambio climático, de energía, y como les digo, en mi caso, yo estoy en el de cultura, creatividad y sociedad incluyente. Entonces me adelanto un poquito al tema de la conformación de consorcios, pero por ahí van parte de las respuestas que se pueden dar. No sé si hay otra inquietud, sino para avanzar Muchas ya gracias. al otro tema. Perfecto, Kevin. Para ocupar la siguiente hora, nos dejamos anotadas algunas preguntas y puedes seguir con la presentación. Ok. Permítanme volver a la presentación. Esta yo diría que es la parte tal vez más aterrizada y ya con ejemplos reales de varios de los elementos que estábamos conversando. Primero, bueno, ¿cuál es nuestra situación frente al financiamiento internacional? Y para eso, antes de hablar de datos del Ecuador, sí quiero hacer como un contexto de América Latina. Igual, esta información, cuando ya tengan descargada la presentación, pueden ustedes acceder al dashboard de fondos europeos y pueden ver cómo está la situación de cada país. Yo aquí lo que hice es agregar casi todos los países de Sudamérica y tienes información de montos de proyectos aprobados, el número de proyectos y demás. Pero hay un indicador que quiero que se les grabe, que es el success rate, la tasa de éxito en proyectos. En promedio, en estos países que está casi toda América del Sur, la tasa de éxito en proyectos europeos es de 17.96%. Eso, en términos sencillos, ¿qué quiere decir? Que de cada 5 propuestas enviadas, nos aprueban una, menos de una. Entonces, sí es un programa, digamos, demandante. Y esto está tomado de manera agregada, es decir, están los horizontes, los Erasmus, los Global Gateway, todo lo que se maneja a través del portal de Funding and Tenders, la tasa de éxito es del 18%. Entonces, para nosotros tener aprobado un proyecto que sí que en promedio, si tenemos las capacidades como cualquier otra institución promedio en América del Sur, tuvimos que haber enviado 5 proyectos buenos para que nos aprueben. Es un elemento que ustedes lo consideren a nivel agregado. Aquí, yo siempre cuando hablo de estos temas me gusta plantear algunas hipótesis. Ustedes están viendo ahí un árbol de restricciones, que es un árbol de restricciones del equipo de Hausman, Roderick y Velasco, que son profesores de la Universidad de Harvard. Y ellos analizaban por qué es tan bajo el nivel de inversión en América Latina, en base a un árbol de problemas que está puesto ahí. Y ellos explican esto por bajo retornos a actividades y bajo acceso a financiamiento. Entonces, retornos a actividades, problemas que tienen que ver con geografía, bajo capital humano, infraestructura,
temas de fallas de gobierno, de fallas de mercado y bajo acceso a financiamientos de pobre integración o bajo desarrollo de mercado. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos en el contexto es, ¿qué de estos elementos nos pegan también para tener una baja tasa de éxito en América Latina y en Ecuador? Entonces, ¿qué tanto de una cosa explica la otra? Yo creo que hay algunas hipótesis ahí que son complementarias. Entonces, ¿qué factores son similares o qué elementos adicionales explican esos elementos de tener esa baja tasa de éxito? Les decía, entonces, 1 de cada 5 proyectos los aprueban en América Latina y de proyectos buenos, ¿no? El otro elemento que ustedes pueden ver cuando ya exploren el dashboard es, bueno, todos los países que yo analicé o que seleccioné, ¿cuáles son las instituciones referentes en el tema de haber conseguido financiamiento europeo? Y ustedes ven ahí que básicamente son universidades, son centros de investigación a nivel agregado de todos estos países. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Ecuador? En el caso de Ecuador, nuestra tasa de éxito, recuerdan que a nivel promedio era de casi 18%, es un poquito menor, es decir, que comparativamente tenemos restricciones más fuertes ahí y tenemos que hacer más esfuerzos para poder tener proyectos exitosos. ¿Qué es lo diferente frente al panorama global que yo les planteaba? Es que, claro, lideran universidades, el tema de acceso a financiamiento, pero también hay sector privado. Por ejemplo, tienes un estudio jurídico, tienes municipios, tienes ONGs. Entonces, a diferencia de lo que se veía en América Latina, como que estaba mucho más concentrado en instituciones de educación superior, aquí sí ves más participación de ONGs y del sector privado. Y esto es súper importante porque lo que buscan los europeos es que en los proyectos se conecten distintos actores, es decir, sociedad civil, ONGs, gobierno, sector privado y academia. Esa conexión debe reflejarse en la estructuración de los consorcios, es decir, si tienes un europeo o una ONG europea que lidera, no es tan bueno presentar desde una ONG del Ecuador, tendría que ser de otro sector. Entonces son elementos que también son importantes que ustedes conozcan. Pero la diferencia, digamos, es importante resaltar, es que en el caso del Ecuador no está tan concentrado, o sea, sí hay una concentración en instituciones de educación superior, pero sí se ve mucho más presencia de otro tipo de instituciones como ONG, sector privado y demás. Pero comparativamente tenemos una tasa de éxito menor. Ahora, si son investigadores individuales desde que pertenecen a alguna entidad, pueden participar de manera individual, les decía. ¿Y cuál es el rol estratégico en esto? Son temas de movilidad o de profundización de estudios. Hay temáticas específicas que deberían ver, pero la mayoría de actores que estamos el día de hoy acá, o bien somos sector privado, ONGs o universidades. Necesariamente, para participar en fondos europeos necesitamos establecer consorcios, ¿sí? No hay forma de que para estos fondos que estamos hablando haya asignaciones individuales. O sea, no podemos jugar solos. O jugamos con redes o jugamos con conglomerados o formamos parte de un consorcio. Y recuerden que ese consorcio debe tener 3 países de la Unión Europea, necesariamente. ¿Sí? ¿Ya? Y con esto con este análisis situacional, porque digamos cuando les ponía el caso de asumir de que estamos liderando una organización o estamos buscando fondos, hay elementos estructurales que nos afectan en el tema de acceso a financiamiento. Entonces, son cosas que tienen que ver, por ejemplo, con problemas que tenemos los países en desarrollo, pero hay particularidades también del Ecuador que se manifiestan aquí. Y entrando a la última parte, que creo que es la que más les podría servir, es, bueno, ante esta realidad, ¿cómo podemos preparar a una organización para hacer la postulación de fondos? Si ustedes están en redes, normalmente suele llegar información y les dicen, ay, se perdieron tantos millones de dólares. Eso no es tan verídico porque finalmente eso está asignado a alguna otra institución. El tema, y aquí hay que diferenciar 2 cosas. Uno, lo que está bajo nuestro control, que es, por ejemplo, hacer un proyecto, postularlo, del resultado y específico. Ya la aprobación o no depende de nosotros, eso ya depende de la comunidad europea. Entonces, aquí la idea es que puedan ustedes reflexionar
de esas opciones o de las oportunidades de hoy, ¿por qué nosotros no hemos logrado postular proyectos conforme lo que se requiere, diferenciando nuevamente lo que está en nuestro cargo y de lo que no? Y para eso se debe tener una estrategia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de esbozar en lo que resta de mi presentación para darles algunos elementos y guías, entendiendo nuevamente que fondos europeos, les digo, son fondos bastante competitivos, son exigentes, pero creo y considero que lo que podamos estructurar para postulaciones en fondos europeos luego se puede aplicar a otro tipo de postulaciones que son más sensibles. Como tenemos el dato de referencia que solo uno de cada 5 proyectos o de 6 proyectos son aprobados, hay que entender esto como un proceso de aprendizaje. Hay casos que instituciones con experiencia demostrada y demás obtienen resultados en las primeras postulaciones. No ha sido el caso en las instituciones en las que yo he trabajado. Nosotros actualmente tenemos 5 proyectos con fondos europeos, 2 son capacity building, suman más de 2 millones de euros, pero para tener esos 5 proyectos o los 2 más grandes, nos ha pasado que tuvimos que estar en un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque postulamos más o menos entre 6 y 10 proyectos por año para tener, digamos, el número de proyectos aprobados que le refería. Entonces, lo que la gente a veces no valora es que debajo de lo que se ve, que es la punta del iceberg, de que te aprobaron un proyecto, te negaron 6, 7, 8 proyectos, y es importante que dentro de la institución se lo asuma esto como un proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que presentas una postulación, hagas un análisis luego de por qué te lo negaron. La ventaja que tienen los fondos europeos es que te devuelven a ti una valoración con una rúbrica y te dicen, sobre 100 sacaste 70, en estos criterios tienes una baja evaluación. ¿Cuál es la idea? Que tú analices eso y para posteriores postulaciones tú puedas generar esas mejoras. ¿Qué es lo que no pasa con otros cooperantes? A mí me ha pasado que envías proyectos, notas conceptuales, a veces ni siquiera te dicen confirmo la recepción, otras veces con suerte te llega un mail general diciendo que fue una buena iniciativa, pero que por el número de postulaciones han decidido avanzar con las postulaciones de otras instituciones y no tienes ningún nivel de retroalimentación real. Incluso creo que se puede prestar para otras cosas, creo que incluso hasta para tomar ideas como tal. Entonces, a diferencia de otros cooperantes, cuando ustedes postulen a fondos europeos como Horizonte Europa, como Erasmus, se les devuelve una rúbrica con los criterios y las notas que ustedes sacaron de manera específica. Y eso les va a permitir como instituciones hacer una valoración de dónde están las cosas que tienen que mejorar, dónde se equivocaron y dónde están las cosas que pudieron expresarlas de buena manera en la postulación. Pero este es un elemento importante porque a veces solo nos venden que hay millones de dólares por ahí que no se han aprovechado, pero hay estas realidades que van atrás de esto. Nuevamente, para quienes no llenaron aún en el Google Drive esta información que yo les había solicitado al inicio, pensando básicamente, y les decía que lo que queremos hoy es cumplir varios objetivos, entre otros la planificación que teníamos con el observatorio, pero adicionalmente nos interesa mapear capacidades para ver cómo estamos. Nos interesa también ver opciones de programas de fortalecimiento de capacidades en consecución de fondos internacionales, porque como les había dicho en algún momento, parte de la problemática que nosotros hemos analizado es que necesitamos un talento humano mejor formado, con mejores habilidades y capacidades para poder acceder a financiamiento internacional. Y también queremos ver si es que hay opciones de acompañar algunos proyectos en función de las ideas que ustedes tengan. Entonces, está el drive ahí, les invitamos para que puedan ayudarnos con esa información. Cuando hay un poco más de tiempo, a veces hacemos un ejercicio y les decimos, bueno, en este momento, y podríamos igual abrir el espacio para que nos comenten, en este momento, ¿qué es lo que le impide a tu organización conseguir fondos el día de hoy? Y eventualmente ahí están parte de las respuestas que yo he recibido, desde temas de desconocimiento, procesos burocráticos. Aquí vale resaltar que en todos lados se cuecen habas, la burocracia también es internacional, también es local, también es institucional. Elementos de debilidad institucional, por ejemplo, el tema de incentivos, elementos geopolíticos,
Y otro elemento que está puesto ahí con otro idioma a propósito, que es algo que yo ya había mencionado, es el tema de manejo de otro idioma. Necesariamente, si queremos apuntar a fondos internacionales, necesitamos tener suficiencia en inglés para la postulación, para la reunión y luego la ejecución de los proyectos. Entonces, no sé si alguien quiere compartir su experiencia en base a esta pregunta orientadora o podemos también, digamos, darle una modificación en qué ventaja tiene la institución en este momento en el que ustedes están para poder hacer la consecución de fondos internacionales. No sé si alguien se anima a participar. Bueno, en todo caso, miren, para dar respuesta a estos elementos, nosotros hemos creído importante como esbozar algunos elementos estratégicos para que ustedes puedan iniciar este trabajo con la lógica de insertarse de manera competitiva en este tema de consecución de fondos. Aquí hay un elemento central que yo sí quisiera mencionar y que, al menos en el día a día, todavía creo que en América Latina se vive mucho. Necesitamos construir confianza, que los actores externos confíen en nosotros. Eso implica desde temas de puntualidad, si te agendas una reunión, puedas cumplir la hora, lo que tú asumes se pueda precisamente cumplir en temas de la preparación, es decir, si dentro de reuniones previas tú te encargas de manera institucional en hacer un mapeo específico de la revisión del estado del arte de una iniciativa, lo cumplas de manera cabal. Incluso los europeos utilizan, en América Latina no tanto, pero hay los memorandos de entendimiento, o sea, hay acuerdos previos que no son formales, donde dicen, ok, voy a estructurar un consorcio y este es el formato, y yo me comprometo a A, B, C cosas. Y esto es muy importante porque ustedes deben haber escuchado de Elinor Ostrom, que fue ganadora del Premio Nobel de Economía, y fue la primera mujer que recibió el Nobel de Economía. Y su trabajo se enfocó en el tema de eh, dar opciones de solución respecto a la tragedia de los comunes, y en el sentido de que las comunidades organizadas sí pueden administrar sus propios recursos y pueden gestionar de manera exitosa esos elementos. Pero la piedra angular de esto es la confianza. Si no hay confianza en la comunidad y entre los actores, en este caso de un consorcio, es complicado que podamos siquiera llegar a postular. Entonces, ese elemento me parece súper importante porque a veces somos muy informales en el relacionamiento que hay alrededor de la construcción de proyectos y de iniciativas, y es un elemento que sí me gustaría que se lo lleven, digamos, en el día a día, en la construcción de en las relaciones que ustedes hagan con otras instituciones, hay que construir confianza. Y dentro de eso, hoy nos vamos a concentrar en estos tres primeros elementos, nos va a faltar el tiempo para las otras, seguramente podremos ver otro espacio para ver cómo consolidamos redes de contacto, cómo construimos consorcios, pero para hacer eso necesitamos trabajar estos tres niveles iniciales que lo hemos venido introduciendo a lo largo de esta sesión. Primero, diagnosticar sus capacidades institucionales y de sus equipos. Ese es el punto de partida. ¿Tengo el tema de idioma o no tengo el tema de idioma? ¿O cómo puedo suplir ese tema de idioma también? Pensando que tengo que trabajar esto a mediano y largo plazo. Y aquí les doy una pista. Por ejemplo, si bien tenemos que tener dominio en el inglés y todo lo demás, las reuniones van a ser en inglés, hay como truquitos que se pueden hacer. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían cuál es el país de la Unión Europea que más recursos capta de fondos europeos. ¿Han tenido alguna idea? ¿Cuál se les ocurre que puede ser? De la Unión Europea, el país que más recursos capta de estos fondos europeos. Si es que googlean eso, van a encontrar que España es el país que más recursos capta de fondos europeos, exactamente como decía Georgia y José. Entonces, ¿cómo le hacemos, digamos, una estrategia ahí para salvar en una primera instancia el tema del manejo de idioma teniendo socios europeos? Porque al menos en las etapas de formulación
inicialmente tú puedes trabajar en español, aunque tú sabes que más adelante te va a tocar escribir en inglés y demás, pero ya hay herramientas que nos pueden suplir. Claro, eso no te va a ayudar cuando tengas que hacer el face to face con los europeos y el idioma formal sea el inglés. Pero la sugerencia es que vean hacia España para búsqueda de socios en ese sentido para suplir en parte estos elementos. Lo otro, el tema de inversión de recursos, y eso implica básicamente dedicación de tiempo de un equipo que comience a hacer la revisión de convocatorias, que comience a hacer la formulación previa, la formulación de tiempo en tocar puertas y demás, y eso hay que tener también disponibilidad para hacer. Recuerden que, por ejemplo, si se buscan opciones con otros países, tenemos diferencia horaria. Otra cosa que a mí me ha pasado, en la estructuración de consorcios, hay un feriado. En Europa en ese día no hay feriado y te toca trabajar, tienes que tener disponibilidad de tiempo, incluso fines de semana, para poder avanzar y cumplir con lo que te comprometes. Incluso en algunos casos, disponibilidad para movilizarte, para poder tener reuniones específicas dependiendo del proyecto. Tener una buena planificación rigurosa porque tenemos que cumplir con esos tiempos que les decía, si bien 5 o 6 meses que a veces te da la convocatoria de Horizonte Europa, ya van a ver que en la estructuración no siempre nos sobra el tiempo en ese sentido y hay que evitar al final estar sobre las fechas para el tema de las postulaciones. Lo otro es el posicionamiento, o sea, qué capacidad tú tienes como para posicionar tu institución, y eso implica obviamente tener un background, un conjunto de experiencias en proyectos, temas de cabildeo internacional y estudiar bien los tópicos de los temas. Eso es parte del diagnóstico que ustedes deberían hacer para ver dónde están los puntos rojos, dónde están los verdes y cómo pueden ir trabajando en eso. Yo había puesto un par de elementos adicionales. Varios de ustedes me comentaban que conocen o tienen experiencia en fondos europeos, pero a nivel general, ¿su institución está registrada en el portal de Funding and Tenders? Es como coloquialmente había hace unos años una publicidad que decía, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? Aquí la pregunta es, ¿por qué no estamos en el portal de Funding and Tenders? Si no están en el portal de Funding and Tenders, no van a poder acceder a la información específica que se requiere de las convocatorias. No existen para los europeos porque cuando quieren buscar un socio local y su institución no está registrada y no tienen lo que le llaman el PIC number, que es el código de identificación del participante, que es como nuestra cédula, nuestro RUC o el número de pasaporte. Cuando ustedes quieran participar en algún consorcio o recibir una invitación, les van a pedir el número de identificación. Entonces, esto es parte de lo que ustedes deberían analizar, y de los primeros pasos que deberían precisamente implementar es el registro de su organización en el portal de Funding and Tenders. No sé si sobre esto tienen alguna duda. Pero la idea es diagnostiquen su entidad y elaboren un plan de acción para que puedan ir trabajando en esto. Y sobre este tema de diagnóstico, aquí yo les pongo un ejercicio que puede serles también útil. Cuando hacen un diagnóstico nos van a salir un sinnúmero de problemas. Por ejemplo, algún momento hacíamos un ejercicio de por qué no tenemos o nuestra gestión en cooperación es insuficiente, y sacamos, no sé, 30 problemas identificados desde descalce estratégico, desde mala formulación y demás. Pero cuando uno tiene el desafío de obtener resultados, todo ese diagnóstico, si bien es cierto, pero no es útil. ¿Por qué no es útil? Porque tú no puedes atacar todos los problemas estructurales de una institución y de una institución grande para obtener resultados. ¿Cómo resuelves tú el tema de no tener incentivos económicos en una institución? Entonces, hay un conjunto de elementos estructurales que tienen que irse resolviendo. Y es más, si ustedes acaban de asumir, digamos, un cargo en alguna entidad o de alguna universidad y hacen este diagnóstico y mandan de su jefe y les dice, ¿sabes qué? Necesito un staff de 10 personas, 5 de ellos expertos en proyectos, y ese staff anual implica $100,000, ¿qué creen que va a pasar? Va a ser muy difícil que tengan al menos un primer sí. Entonces, el diagnóstico sirve,
y es válido, pero hay que ir o incorporar algunos elementos importantes. Primero, hay la lógica de Pareto, no sé si han escuchado que el 20% de las cosas te producen el 80% de los resultados. Entonces, dentro de esos 30 problemas generales, va a haber cosas que van a generarte impacto, ¿sí? Entonces, eso es un elemento importante. Aquí me gusta también a veces hacer la introducción del tema de economía conductual. Thaler, que ganó el premio de economía hace unos años por incorporar esta lógica de la conducta a los cambios de comportamiento, hacía una explicación mucho más detallada, pero ya de manera más coloquial. Hay un libro muy bueno que está puesto ahí, que es Cómo cambiar las cosas cuando el cambio es difícil. Y ellos te dicen básicamente que para poder generar resultados necesitas tres elementos. Primero, la alineación de lo que le llaman el jinete racional, que se hace el símil a la persona, o a nivel de una institución a quienes toman las decisiones, ¿sí? Entonces hay que alinear la dirección con la institucionalidad, que el ejemplo es el elefante emocional, las instituciones que son pesadas, que necesitan estar motivadas para trabajar, y finalmente el camino, es decir, el conjunto de incentivos. Si no logras esa alineación, al menos a corto plazo, va a ser bien complicado obtener resultados desde una lógica institucional. Y en este libro hay un caso súper interesante que le recomiendo mucho, del director de una fundación de Save the Children, que lo mandan a Vietnam y le dan 6 meses para que él tenga resultados en reducción de la desnutrición infantil. Y él aplica algo que en el libro le llaman la paradoja de la excepción. Desnutrición infantil es un tema muy complejo que responde a problemas estructurales, a pobreza, mala calidad de infraestructura, temas culturales. Es algo muy, muy complejo de solucionar. Él, aplicando este tema de la excepción, comienza a, primero, entendiendo que desde su rol como ONG, no era ministro de salud, no era asesor del ministro de salud, ¿qué es lo que podía hacer para poder tener algún tipo de impacto? Entonces comenzó a observar las comunidades y dentro de eso identifica niños que dentro de la misma problemática tienen menos problemas de desnutrición que el común de los niños y analiza eso a qué se debe. Y él identifica básicamente que se debe a algunos elementos. Primero, que las mamás les daban de comer a los niños con más frecuencia. Segundo, o sea, de comer 1 o 2 veces al día, estos niños comían 3, 4, 5 veces al día. Segundo, complementaban el arroz con hierbas y pequeños moluscos que les daban a los animales de crianza. Y tercero, el tema que tenía que ver ya con más cuidado materno. Entonces, él con esas lecciones estructura dentro de las comunidades esta lógica de trabajo entre las mamás para que las que saben hacer mejor el cuidado les puedan capacitar a aquellas que tienen menos experiencia, y está documentado que pudo obtener resultados en cuanto a disminución de desnutrición infantil. Más allá, digamos, del ejemplo, lo importante de esto sería poder extraer a lo que nos condiciona ahora, ¿no? Tenemos un conjunto de problemas que nos limitan el tema de la consecución de recursos internacionales con el enfoque de excepción. ¿Qué podemos hacer? Analizar casos exitosos en contextos adversos. Por ejemplo, dentro de una universidad o dentro de una institución grande, hay gente que sí está participando, hay gente que sí pertenece a redes internacionales, que ya tiene un camino recorrido. Entonces, identificar cuáles son esos casos exitosos y ver qué es lo que están haciendo. Si son instituciones pequeñas, hay instituciones en condiciones similares que están teniendo casos exitosos. Entonces, estudiar precisamente esos casos de éxito. Enfocarse en prácticas efectivas y no en el tema estructural que le señalábamos. Hay un conjunto de problemas ahí, hay que priorizarlos. Y replicar prácticas positivas, además de tener elementos de empujar los cambios de comportamiento dentro de las personas o de los equipos. Y el otro elemento es que podamos trabajar de manera conjunta con los actores del ecosistema que tenemos dentro de las instituciones. Entonces, esto es algo que también les recomiendo que lo puedan revisar para ver cómo pueden ustedes dentro de su entidad poder generar acciones efectivas. Y dentro del mismo diagnóstico,
Yo les pongo aquí dos casos reales. Bueno, ya tienen identificado más o menos qué es lo que tienen que hacer, dónde están las prioridades, dónde son las tres o cuatro cosas que necesitan reforzar. Tienen que también evaluar si tienen capacidad de respuesta ante oportunidades. Y les pongo ahí dos casos reales. Y lo otro, si están en algún tipo de red que les permita acceder a información para conocer esas oportunidades. Pueden ser redes formales como, no sé, la Red Ecuatoriana de Cooperación, como las Reyes u otras que hay, o pueden ser también grupos específicos que se dedican a estudiar temáticas. Yo les pongo dos canales o dos ejemplos, el uno formal y el otro informal. Este caso nos pasó ahora en marzo, que desde España nos pedían ayudar a ubicar un socio en América Latina que trabaje en los temas de computación cuántica. Lamentablemente en Ecuador no logramos identificar una empresa que pueda cumplir con lo que pedía el consorcio para aprovechar esa oportunidad. En Colombia sí se lo hizo, de hecho la entidad colombiana participó como parte del consorcio. Yo incluso esta información la compartí con algunos actores, no solo de universidades, también del sector privado, incluso a nivel gremial, industrial, y lamentablemente no hubo la capacidad de reacción en ese sentido para aprovechar esa oportunidad. Y la otra, un caso específico de un proyecto de fortalecimiento que se cerró, necesitábamos encontrar un colegio vocacional. Eh, y claro, nos cogió un feriado en Colombia y no lográbamos ubicar un colegio que quiera participar en una convocatoria y tocó a través de una universidad tratar de encontrar el socio y explicarle para qué era el proyecto, explicarle los posibles beneficios, explicarle por qué tiene que darme información del RUC y demás, e incluso acompañarlos para que se registren en el portal, porque como les decía, si no están registrados en el portal, no se puede generar las invitaciones ni ser miembros del consorcio. Entonces, esto es parte de lo que ustedes también deberían considerar en el diagnóstico, y les digo ya con casos específicos y reales. Entonces, nosotros recomendamos que puedan estructurar lo que se llama el mapa de capacidades. El mapa de capacidades debe resumir, es un resumen sucinto de las capacidades vinculadas a la temática de la convocatoria, donde yo tengo como institución fortaleza, donde mi equipo tiene evidencias de tener fortalezas. Entonces, deben estructurar eso y también entender o saber expresar cuál es su diferencial. ¿Por qué una entidad europea, una entidad extranjera debería trabajar con nosotros y no con cualquier otra universidad o no con cualquier otra entidad? ¿Cuál es nuestro valor único que aportamos nosotros como organización dentro de una propuesta europea? Entonces, lo que nosotros les recomendamos es que puedan construir su mapa de capacidades. Por eso yo en el momento cuando Francisco decía, bueno, temáticamente, ¿cuáles son las posibilidades? Son totalmente abiertas. Las reales y las probabilidades dependen de esto, de cómo tú puedas evidenciar que como institución tienes la capacidad y tu valor diferencial para poder trabajar en la estructuración de un consorcio como tal. Y para eso hay formatos que sería bueno que los puedan considerar, pero es básicamente como una presentación que tú haces cuando tienes las primeras reuniones, comienzas a tocar puertas, entonces presentas a tu entidad, entonces dices, esto es lo que hacemos, estas son nuestras fortalezas, aquí está la evidencia y también nuestro perfil diferenciador que nos da una ventaja frente a cualquier otra institución que esté trabajando en estos temas. Igual el formato se los podemos remitir. Pero lo importante de esto es que entiendan que este mapa de capacidades o la presentación, o incluso le llaman la hoja de vida de la empresa, constituye una herramienta estratégica porque cuando tú hagas la aproximación a través del portal o enviando un mail a una institución diciéndole, mira, yo tengo interés de participar en esta propuesta, tienes que enviar una referencia. Y entonces es una herramienta estratégica que tiene que estar bien hecha. Obviamente tendría que estar hecha en inglés, donde se destaquen los perfiles institucionales, la solvencia en ejecutar los proyectos, el diferencial, como les decía, la capacidad administrativa también, los contactos clave que existen, los roles que les gustaría desarrollar en una iniciativa, todo eso debería estar trabajado
en este mapa institucional. La idea es que con esta herramienta ustedes puedan decir, bueno, quiénes somos como institución, cuál es nuestra identidad estratégica, qué capacidades y recursos ofrecemos, qué experiencia relevante tenemos, qué temas estamos particularmente alineados con los retos de los programas europeos. Y aquí es importante, yo les decía, Horizonte Europa es un esquema top-down, pero dentro de ese top-down uno puede solicitar la participación en temáticas específicas, pero tiene que estar atado a la experiencia que nosotros queramos dar. Y adicionalmente, ¿qué rol les gustaría cumplir en el consorcio y por qué sería valiosa la experiencia? Por ejemplo, en la implementación de pilotos, respecto a las particularidades que podamos tener, puede ser, o aquí debería marcarse esa diferencia. Sí, Georgia, ¿querías mencionar algo? Sí, ahí me escuchan. Sí. Ya, mil disculpas por interrumpir, pensé que se iba a demorar en, en hacerle caso a la levantada de mano. Bueno, me presento, me llamo Georgia y estoy trabajando en una organización que en realidad tiene el carácter de emergente, o sea, es una organización pequeña que recién está en fase de construcción. Entonces yo quería preguntarle un poco, de acuerdo a su experiencia, si usted considera que las organizaciones que son jóvenes, que tienen experiencia limitada en un único tema, realmente tienen alguna oportunidad como de acceder a fondos europeos en consorcios, tal vez un poco desde la lógica de implementar algo que esté acorde a sus capacidades reales. O si es que más bien optamos por una otra línea de búsqueda, porque como usted comprenderá, siempre se trata de recursos limitados, ¿no? Entonces, cuando usted habla de los tiempos que se toma para poder aprender y generar una propuesta, un consorcio que realmente acceda a los fondos, claro, entiendo que las instituciones grandes como las universidades, por ejemplo, que tienen cientos a veces de años de trayectoria, que tienen presupuestos que vienen del Estado, tienen más factibilidad para hacer un trabajo de esa índole. Sin embargo, las organizaciones de sociedad civil que en realidad todavía están tratando de tener un lugar, no sé si es que valga la pena eso, me hago entender. Entonces, eso quería preguntarles, y también con respecto al tema en particular en que la organización en la que trabajo tiene experiencia, que es niñas y adolescencia, derechos humanos, niñas y adolescencia. No sé si alguno de los clústeres o de los proyectos que tiene la Unión Europea en esta área se pueden alinear a eso o realmente no. Ni le agradecería mucho si me puede responder, no en este momento porque está en otra temática, pero si lo hace más adelante también estaría agradecida. No, está bien, más bien aprovechemos para, se enlaza con los roles y demás. Creo que es súper interesante porque obviamente el nivel de madurez de cada institución es distinto, ¿no? Pero mi recomendación sí sería comenzar a hacer la revisión de esto. ¿Y por qué? Dado o considerando esto como un proceso de aprendizaje y que los estándares son bien altos, es más fácil, luego de que entiendes los procesos, los formatos, de esto volcarse a otro tipo de cooperantes, es mucho más sencillo. Cuando ya tengas clara la nota conceptual como tal, es más fácil adaptar, por un lado. De otro lado, más bien creo que hay que ser un poco creativos para irse generando la experiencia. Y ahí hay opciones. Por ejemplo, los programas europeos tienen la posibilidad de integrar miembros asociados. ¿Cuál es un miembro asociado? No es alguien que se beneficie directamente del recurso, pero sí forma parte de los beneficios de los servicios o de los impactos que busca generar el proyecto. Y ahí como miembro asociado vas generando esa experiencia que te van requiriendo las distintas convocatorias. Caso específico, digamos, este proyecto que les hablaba de Entitle. Somos 4 universidades que recibimos recursos, pero hay otras universidades que pueden formar parte como socios que no reciben los recursos, pero sus docentes van a ser certificados internacionalmente. Entonces, se genera ese vínculo o se puede generar ese vínculo. Entonces, esto está diseñado para entidades que ya tienen algo de experiencia a nivel internacional, pero más bien la sugerencia sí sería que comiencen a entender cómo funciona el ecosistema y ver también oportunidades que existan. Si tú estás registrado en el portal, por ejemplo, cuando yo les hablaba de esta oportunidad que estábamos buscando en Colombia y Ecuador de colegios vocacionales,
Eventualmente pueden darse también casos así, que por A o B situaciones necesitas un socio específico y puedes incorporarte al consorcio como tal. No es, digamos, tan común, pero cuando se ha dado casos, a nosotros nos ha tocado desde acompañar a que generen el código único, que entiendan cómo es la lógica del sistema, entonces sí pueden ganar algo de tiempo en esa línea. Eh, y respecto a la posibilidad, sí hay espacios o convocatorias en el clúster 2 porque incluye sociedad incluyente, entonces ahí se pueden topar algunos temas específicos que podrían ser de interés. Perfecto. Entonces, básicamente entender que este mapa de capacidades o la presentación o el currículum de vida institucional es importante porque nos ayuda a vendernos hacia afuera, pero hay que tener los insumos para poder tener esa información. El otro elemento que nosotros también consideramos que es súper relevante y con esto cumplimos el tercer eslabón que yo les había presentado al inicio, es tener una propuesta. Y esto responde a una estructura de una nota conceptual. Tener esa claridad. Y lo importante es que podamos plasmar en algo muy sucinto, en un resumen, en esta nota conceptual, qué es lo que queremos hacer con el proyecto. Entonces, hay ese formato que lo utilizamos en el clúster 2, que les voy explicando, digamos, en 10 minutos que nos quedan antes de abrir más preguntas. En este formato nos piden tener información muy sucinta, concreta y con evidencias comprobables. Por ejemplo, cuando a mí me pide ayuda a una institución, yo siempre pido, bueno, ¿cuál es la nota conceptual al menos de lo que tú quieres hacer para yo valorar y ver si es que eso se alinea con lo que quiere la Unión Europea, con los tiempos? Y la idea es que yo puedo enviar esta nota conceptual a, no sé, a otra institución o a un punto nacional de contacto para que eso nos genere el acercamiento y poderlos poner o presentar y hacer una reunión. En un ejemplo que yo les había dado en la sección anterior de esto de computación cuántica, que venía la invitación desde los españoles, ellos enviaron una nota conceptual de una hoja y decían, si te interesa, contáctanos. Sirve básicamente para eso, o sea, cómo tan sucintamente en una hoja tú puedes generar el interés y en función de eso ver los espacios. O sea, el objetivo de esto es que nos abran la puerta. Esto, más la presentación de la institución, son instrumentos básicos para que ustedes puedan gestionar los otros elementos de participación y la conformación de los consorcios. Entonces hay un formato que, digamos, le llaman One Page Proposal. En términos sencillos, la idea es que no tenga más de 2 o 3 hojas, porque si, tienes que vender la idea del proyecto en ese sentido. ¿Qué te obliga a esto? Es que no hablemos de ideas. Recuerden que no toda buena idea decanta en un proyecto. Un proyecto ya pasó una fase de prefactibilidad, factibilidad y demás. Entonces sí te obliga necesariamente a hacer un análisis previo de lo que tú quieres hacer. Les voy a explicar un poquito los componentes para que ustedes tengan más claro, incluso el formato les podremos compartir. No es, como les digo, un ejercicio descriptivo, sino ya es un elemento estratégico. En mi caso, como punto de contacto, si es que la nota conceptual veo que no tiene el nivel de desarrollo, pues les digo, mira, ¿por qué no mejoras estas partes? Y cuando ya se tiene eso, digamos, enviamos a la institución para ver cuál es el interés. Entonces nos permite validar el encaje de lo que nosotros queremos hacer con la convocatoria de la Unión Europea. Nos evita también invertir tiempo en cosas que no sean viables. Les digo, no toda buena idea termina decantando en un proyecto. Y además les obliga también a evidenciar la coherencia interna en cuanto a objetivos, la redacción y demás. Entonces, en esta nota conceptual hay la sección donde tú puedas evidenciar cuál es la problemática, cuál es la tendencia, no suposiciones, sino tienen que ser hechos demostrables con estudios de referencia respecto a lo que tú quieres atacar. Lo otro es vender por qué hay esta problemática, por qué debemos resolver esta situación, consecuencias de lo que puede devenir si no se interviene y la necesidad de que esto pueda tener apoyo internacional. Aquí, digamos, algunos elementos y en esto, digamos, las primeras recomendaciones en la estructuración de notas conceptuales, hay mucha confusión
planteamos el nombre de una iniciativa que no está relacionada con el objetivo general y de entrada hay una inconsistencia. O a veces usamos un montón de verbos en los objetivos específicos que no dan cuenta de la claridad específica. Entonces, tiene que haber una consistencia entre el problema que queremos contribuir a resolver o la oportunidad que queremos aprovechar con el objetivo general. Y el objetivo general debe estar estructurado con objetivos específicos cuyo cumplimiento den cuenta de esto y esto esté alineado al impacto de la convocatoria como tal. Sobre eso, recuerden que cada objetivo específico debe tener, no sé, 5 o 6 acciones estratégicas. Esas 5 o 6 acciones estratégicas deben tener entregables e hitos, y cuando uno revise la nota conceptual de resumen, digamos, esa columna vertebral debe estar bien estructurada. Además, en la parte inicial se sugiere que pongan el nombre del programa, el tópico, los deadlines, el tipo de fondeo. ¿Por qué es importante los deadlines? Si es que uno hace una nota conceptual y me envías por primera vez y falta un mes para la convocatoria, entonces, digamos, el primer tema es que no nos va a alcanzar el tiempo y tampoco se puede forzar, sobre todo en las primeras relaciones cuando hay muy corto tiempo. Es importante tomarnos el tiempo suficiente para poder hacer la estructuración. Dependiendo del tipo de fondos, también eso es importante. Normalmente los proyectos de cooperación tienen este lump sum, que es como asumir costos de manera agregada, y la ventaja de eso es que luego tú no tienes que justificar factura por factura los recursos que te vienen, sino más bien tienes un conjunto de acciones, cumples esas acciones, se asume que eso está cumplido y no tienes que demostrar con la factura específica cada erogación. Por ejemplo, dentro del tema de kickoff del proyecto se tenía planificado un viaje a Europa, no te piden la factura del pasaje ni la estancia, te piden los boarding tickets y con eso se da por asumido el tema. Ahora, si hay una compra de equipo, obviamente ahí sí te piden la facturación, pero en todo caso es mucho más amigable ir por un tema de agregados asumidos en costo que ya los costos unitarios. Los costos unitarios implican devengar factura por factura y cuando vienen auditorías es un tema más complicado. Entonces, la sugerencia es meterse, si es posible, en los primeros que son un poquito más sencillos. Esto también se ve en el resumen, si es que hay claridad de los paquetes de trabajo, que es básicamente un poco lo que les decía, estructuración de objetivos específicos con paquetes de trabajo o fases, cuáles son las acciones, cuáles son los hitos, cuáles son los entregables de cada uno de esos elementos. Cada uno de estos puntos, de hecho, son cursos específicos en formación que se requiere para los formatos, pero la idea es tener una idea muy aterrizada en cuanto a paquetes de trabajo y también en temas de presupuestos en la nota conceptual. Y el otro elemento importante también acá es, hay una sección que te dice, bueno, ¿cómo te gustaría que esté estructurado el consorcio? Entonces, la idea es que en función de las capacidades de cada entidad, lidere en función de sus fortalezas cada paquete de trabajo y no solo es un listado de nombres que tú pones en un documento. Tiene que ver con complementariedad de las capacidades, qué aporte y qué diferencia cada socio y una estructura preliminar de los paquetes. Eso quiere decir que este One Page Proposal sí implica un trabajo previo de desarrollo y no son solo ideas como tal. ¿Para qué sirve esto? Como les decía, para validar internamente y con la búsqueda de socios, nos facilita el trabajo a los que hacemos de enlaces y también les sirve para atraer socios. El ejemplo que les di de esta propuesta de tema cuántico como tal, te facilita eso. Y entrando a las últimas láminas, y aquí les pido disculpas, están en inglés, no van a traducir porque este es un seminario que se hizo hace unas semanas, pero me parecía importante también. Algunas recomendaciones ya enfocadas en el clúster 2. La recomendación que nos hacen es familiarizarnos mucho con los detalles que tienen que ver con el alcance, con los con los resultados esperados en cuanto a impacto y diseminación, poner mucha atención al lenguaje. Hay cosas que son mandatorias, que se menciona con el should, con debería, pero son mandatorias, que no es que depende si quiere o no quiere hacer, sino que son mandatorias en las propuestas. Y estudiar y poner mucha atención a cada elemento de la descripción del tópico. Hay veces que te piden, digamos, el tópico general tiene 5 elementos y te piden cumplir los 5 elementos. En otros casos te dicen, me interesa
al menos que cumpla uno o dos o que cumpla un elemento del tópico, entonces es importante que en la formulación ustedes consideren eso. El tipo de acción que puede ser de investigación, de innovación o de coordinación, también es importante que entiendan las diferencias. Si es que se da la presupuestación, como les decía, o el tema de apoyo financiero de terceras partes. Y otro elemento muy importante es que tengan los formatos que te pide la Unión Europea. Cuando se abre una convocatoria, el rato que ustedes estén registrados en el portal, pueden acceder a los formatos. Y yo les decía, hay no negociables con la Unión Europea, entre esos los formatos. Vas a tener un anexo A, que es la propuesta técnica que tú tienes que llenar, y tienes que tener también el anexo B, que tiene que ver con el tema del presupuesto en el formato que ellos quieren. Y de hecho, se crean los macros en el Excel como ellos quieren en función del consorcio, de los paquetes de trabajo y demás. Entonces, tienen que asegurarse de tener esos formatos y además que sean las últimas versiones como tal. Como recomendación general, la idea es que puedan ustedes aprovechar redes que hay dentro de cada uno de los clústeres. En el caso del clúster 2 tenemos una red que se llama Net for Society, donde interactuamos los puntos de contacto que existen a nivel global y permanentemente nos dan opciones o nos presentan oportunidades, guías, documentos y demás. Y también suele haber abierto al público a eventos de brokeraje. Tú te registras a través del portal, esos eventos de brokeraje del clúster 2 o el que sea, y puedes interactuar ahí directamente con todas las instituciones que se agendaron ahí, te dan una explicación general del tópico, e incluso puedes hacer sesiones uno a uno, es decir, dentro de una convocatoria específica puedes generar una agenda con cualquier institución que esté registrada ahí. Obviamente eso implica un acuerdo de las partes y para eso tú tienes que haber cargado tu información de la institución, los intereses que tú tienes. Entonces, cuando te llega una invitación a este evento de brokeraje, saben que Kevin Jiménez trabaja en la Universidad Nacional de Loja, que estas son las fortalezas de la entidad y que tiene un par de iniciativas relacionadas con esos temas y en función de eso, ellos aceptan o no la invitación para mantener una reunión virtual uno a uno para analizar los casos. Pero la recomendación aquí es que estén atentos a esos eventos que suelen anunciarse también a través del portal de fondos europeos. Eso en líneas generales para poder atender cualquier consulta que ustedes tengan. Ahí están también los datos. Hay una guía actualizada del programa Horizonte Europa que pueden descargarla. Incluso ahora también hay una aplicación, una app del portal de Funding and Tenders que tiene parte de la información que está disponible en el portal, pero no tiene todo, que es un poquito más amigable. Y más bien me gustaría cerrar en esta parte con una invitación a la acción. Hay una frase de Theodore Roosevelt, que es el 26º presidente de Estados Unidos, que dice que donde estés, hagas lo que puedas con lo que tengas. Y creo que esa idea de movilizarnos en función de las condiciones que tenemos son importantes para ir generando resultados en el marco de lo que les he comentado el día de hoy. Hasta ahí mi presentación, más bien tenemos un espacio para poder interactuar con respecto a dudas que tengan adicionales y encantado de tratar de responderlas. Muchas gracias, Kevin. A las personas que están en la sala de Zoom pueden levantar la mano y se les dará permiso para que enciendan el micrófono. Mientras tanto, Kevin, hay algunas consultas que colocaron en el chat que te voy a ir leyendo. Bueno, sobre si los consorcios pueden estar integrados por instituciones públicas y privadas. Sí, de hecho, la invitación es a que sea heterogéneo los grupos. Ellos les gusta mucho privado, público, ONG, academia como tal, pero además debe estar balanceado desde la lógica de la participación de los países. Pero finalmente todo depende también de lo que te exija cada convocatoria como tal, pero la idea es que sí se puedan integrar. Excelente. Georgia nos está nuevamente levantando la mano. Ahí tal vez puedes encender tu micro. Sí, ahí me dejó. Muchas gracias. Preguntarles, porque entiendo que su misión hasta cierto punto es como incentivar a los actores en Ecuador, ¿cierto? Para tratar de mejorar nuestra capacidad para acceder a estos fondos.
¿Ustedes tal vez han pensado en algún tipo de iniciativa que permita justamente acceder a las plataformas, no sé, a las iniciativas existentes para encontrar cooperantes o para encontrar consorcios? Porque pues yo tengo familiaridad con una única que se llama RECID, que creo que es la red ecuatoriana de cooperación internacional y no, me perdí la última sigla, pero es la única que conozco y lastimosamente como país tenemos un problema súper grave de no tener forma de acceder, ¿no es cierto?, a espacios donde se apliquen como es, o se muestre lo existente. Entonces, no sé si esto ustedes como laboratorio o como entidad lo han pensado como para tener una entrada un poco más amigable, ¿no? Porque lo otro es así como tener que aprender muy lentamente y pues no siempre es factible. Eso. Sí, pero hoy tenemos que regirnos básicamente a la estructura que tenemos, que es el portal. En el portal tú puedes encontrar los llamados a propuestas, puedes encontrar proyectos ganadores y normalmente los proyectos tienen sus enlaces hacia sus propios páginas web y puedes encontrar toda esa información. Puedes hacer la búsqueda de, por ejemplo, estás interesado en inteligencia artificial, puedes hacer búsqueda de socios también en inteligencia artificial. Por ejemplo, pongamos, no sé, la Universidad de Vigo. Y la idea es que con esto tú puedas acceder también a información tanto de proyectos que hayan ganado. Por ejemplo, hice una búsqueda aquí aleatoria, la Universidad de Vigo de España. Es una universidad que tiene 200 proyectos con fondos europeos. Te dice aquí el tipo de proyecto, en cuántos ha sido beneficiario, y aquí tienes el enlace de los proyectos, de los 200 proyectos. Entonces, la idea es que puedan utilizar el portal y que hagan búsquedas específicas en función de las temáticas y que comiencen a estudiar cuáles son los proyectos exitosos, cuáles son las convocatorias y demás. Nosotros lo que hacemos en función de, como universidad y como puntos de contacto, es incentivar cada vez más eventos de este tipo para que puedan utilizar las herramientas. Hay redes que se dedican también a esto como EuroAccess. Entonces, lo que impulsamos es el uso de las plataformas y las redes que tenemos. También somos parte de RECID. Nosotros estamos trabajando también con ellos en los temas de difusión de manera complementaria. Excelente. Kevin, también nos preguntan si los fondos están aptos para que las pymes puedan participar. Totalmente. Debe estar legalizada, debe estar registrada en el portal y tiene que seguir toda esta lógica de evidenciar sus capacidades en determinadas áreas y tener la posibilidad de gestionar estos recursos. Pero está abierto para pymes y grandes empresas también, redes de investigación, consorcios, sector público también. Ahora que mostraste nuevamente el Tenders Portal, nos comentan sobre las características, formatos y acceso a los formularios de aplicación, si los puedes, digamos, mostrar algún ejemplo. Claro. Eh, Como les decía, cada topic tiene sus particularidades y sus formatos. Para poder acceder a todos los formatos tienen que estar registrados, pero supongamos que nos interese, creo que no están viendo, vamos acá. Supongamos que estoy buscando la búsqueda de convocatorias acá en función de palabras claves, no sé, puede ser inteligencia artificial. Entonces, les va a hacer la búsqueda en función de eso. Estas son las que ya están cerradas, porque dicen close, pero aquí puedo poner filtros. Por ejemplo, me interesan solo las que están por salir. Aquí no hay ninguna relacionada. Alguna que esté abierta, no hay nada sobre ese tema. Entonces, aquí pueden ir haciendo las búsquedas, pero todo depende, como les digo, de las temáticas a nivel específico. En el otro enlace que yo les envié, porque aquí hay que tener cuidado en algo, las convocatorias deben revisar que estén abiertas a cooperación internacional. Entonces, en el otro enlace está ya filtrado convocatorias específicas que están abiertas para América Latina y facilita esto.
Entonces, por ejemplo, en el listado ustedes pueden descargarse la información y veamos, por ejemplo, esta está, dice fortalecimiento a comunidades rurales, resiliencia ante adversidades. Es el clúster 6 y aquí ya les genera el enlace específico al portal Funding and Tenders para poder ver qué es lo que está en la convocatoria y tienen que analizar el tópico, los formatos y demás. Pero como les digo, para descargarse ya los anexos e información adicional de ley tienen que estar registrados en el portal Funding and Tenders. Entonces la recomendación es que revisen el listado que se envió y que va a estar también disponible para ustedes para que vean las opciones de convocatoria que hay. Ahora, si es que en función de lo que ustedes respondieron en ese template que enviamos, hay necesidad, por ejemplo, de hacer algunos talleres o cursos temáticos sobre manejo de portal y algo así, podríamos también más adelante ver la posibilidad de hacerlo. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Solamente para ir cerrando, ustedes pueden encontrar la página web del observatorio en esta dirección, aldato.org. Aquí están todos nuestros contactos, también pueden ver las organizaciones que forman parte, digamos, de nuestra institución, tienen el contacto de nosotros también para canalizar con Kevin, tienen contacto en nuestras redes sociales y aquí se va a publicar todos los materiales que pudimos observar en esta sesión. Asimismo, les invitamos a que puedan ver la última publicación que hicimos, que es el reporte del estado de los datos abiertos en Ecuador. Desde el observatorio nosotros promovemos siempre la incidencia a partir de datos, a partir de evidencia, y también esto incluye la formulación de proyectos. Si ustedes necesitan saber el estado de los datos abiertos, la utilización de información en nuestro país, pueden observar este reporte que fue publicado la semana pasada. Con esto, les quiero agradecer a todas las personas que se conectaron y se dieron cita en este espacio, también a ti, Kevin, por la valiosa exposición. Y con esto cerramos el webinar. Recuerden que la grabación la pueden observar en la página de Facebook de Fundación Datalat para su posterior consulta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un gusto.